Bueno, entonces tenemos el tema 12, que es replicación de DNA. Yo tengo una parte que de las características generales de la replicación, son varias partes, pero yo tengo la última de esa parte. Entonces comienza con inicio monofocal o multifocal. Entonces debemos tener en cuenta que un cromosoma procariótico es circular. Entonces, al ser circular y al ser más pequeño que un eucariótico, entonces la replicación comienza en un punto determinado que se llama origen ORI-C. O-R-I-C arriba. Y por eso se dice que la replicación es monofocal, porque solamente empieza en un punto, no empieza en varios puntos, como puede empezar en las eucarióticas, que es multifocales, porque hay múltiples orígenes de replicación. ¿Por qué? Porque necesitan completar el tiempo de replicación de los cromosomas. O sea, ellos no se pueden demorar un montón de tiempo para replicarse, sino que es un tiempo específico. Entonces, hay un origen en caso del eucariótico. Ahí podemos observar entonces en las imágenes. Digamos, este es el circular, entonces debe haber un origen. Ya después pues miraremos bien qué son estos círculos. En cuanto a enzimología de la replicación, la primera parte son requerimientos de la reacción de síntesis de DNA. Entonces debemos tener en cuenta que hay determinados conceptos que son necesarios. El primero es de cebador. Entonces el cebador es un fragmento de ARN que lo único que busca ese cebador es que para el iniciador aporte un OH libre. Entonces ese OH libre es el que me va a comenzar a dar la reacción, que sea complementario y antiparalelo, y que solamente elonga moléculas preexistentes. Ese cebador, para uno poder replicar ADN, no se puede empezar a replicar como de la nada, necesita que haya un fragmento de ARN en este caso para que empiece a replicarse. Entonces acá podemos observar los cebadores. Entonces, ¿qué son los cebadores? Lo que pasa es que se van colocando pequeños fragmentos de ARN como este. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la DNA polimerasa empieza a colocar fragmentos 5' a 3'. Entonces digamos que en este caso terminó 5' a 3'. Acá está 5'. Entonces, ¿cómo carajos va a colocar esto? Pues obviamente lo que hace es colocar estos cebadores, que son fragmentos de ARN. Entonces va a quedar acá un fragmento 5' y uno 3' en el mismo cebador. Entonces ahí ya puede empezar a hacer. Entonces lo coloca así. Entonces acá 3', ya hay un espacio 3', le puede colocar a 5' ese fragmento de ADN. Eso sí ya es ADN. El sustrato, ¿qué es? Cuando pasa la DNA polimerasa y me abre esta cadena de acá, entonces queda una hebra y otra hebra. Esas hebras, que es donde va a llegar los cebadores y donde se va a empezar a sintetizar, a replicar el ADN, se llaman sustratos. Los cofactores son iones metálicos divalentes asociados a los nucleótidos. Cuando es in vivo solamente se usa magnesio 2 positivo. Cuando es in vitro se puede utilizar magnesio 2 positivo o manganeso 2 positivo. Y el molde, entonces simplemente es el orden determinado por complementariedad. Entonces, que si es adenina, que sea timina, bueno, en fin, y cuando se cambia por uracilo también en el caso del ARN. Entonces eso es lo que podemos ver acá, que dejando un OH libre ya puede llegar el fosfato y tin, se puede enlazar como se ve en esta parte de acá. Entonces por eso se necesita que ese OH esté libre en el carbono 3. En cuanto al mecanismo de la reacción, entonces acá podemos observar que comienza en la posición vecinal al extremo 3'. Entonces en este caso tenemos el extremo 3' acá, y aquí entonces llega en este caso la adenina y empieza a buscar ese oxígeno del 3'. ¿Para qué? Para que este fosfato se pegue a ese oxígeno de acá. Se forma el enlace fosfodiéster, y al informarse el enlace fosfodiéster por el mecanismo de reacción que vemos acá en la parte de abajo, entonces ataca este oxígeno, ataca este fósforo que está cargado parcialmente positivo. Entonces se deslocalizan los electrones, el par de electrones de acá se van hacia el oxígeno y sale esta molécula que es el fosfato, el pirofosfato.
Entonces sale el pirofosfato y solamente me va a quedar un fosfato acá, que es este fosfato de acá, y me van a salir dos fosfatos, que es el pirofosfato. Ese pirofosfato, como ustedes pueden observar en esta parte, entonces están los oxígenos. Para darle estabilidad a esos oxígenos es donde entra el manganeso, el magnesio 2+. Tipos de DNA polimerasa. Entonces debemos tener en cuenta que la síntesis de ADN es idéntico para todos los organismos, pero lo que hace la diferencia es la catálisis, es decir, las enzimas que van a llegar a catalizar esto. Todas son llamadas DNA pol, que es decir, DNA polimerasa. Entonces, digamos, acá podemos observar la tabla: molécula sintetizada, DNA, molécula molde, DNA, el nombre completo, polimerasa DNA, dirigida por DNA. Entonces, ejemplos de DNA polimerasa, y así sucesivamente. Después miran mejor la tabla porque no hay tiempo. DNA polimerasas procarióticas, actividades polimerasa exonucleares. Entonces debemos tener en cuenta que no solamente las polimerasas tienen efectos como polimerasas, sino también como exonucleasas. Entonces, el ADN de la Escherichia coli, o la DNA polimerasa de la Escherichia coli fue descubierta por Arthur Kornberg. Entonces él determinó que habían en procariotas tres tipos de DNA polimerasa: DNA polimerasa 1, 2 y 3. La DNA polimerasa 1 y la DNA polimerasa 2 determinan reacciones auxiliares. Entonces la DNA polimerasa 3 entonces es la que está implicada en casi toda la replicación. En cuanto a las eucarióticos, entonces ya es alfa, beta, gamma, delta, bueno, en fin. ¿Cuál es la actividad exonucleasa? Pues que tiene la capacidad de hidrolizar enlaces 3,5. Hidroliza enlaces entre nucleótidos en una sola hebra. ¿Para qué? Entonces, para que si una cadena creció erróneamente, entonces esta DNA polimerasa, por su actividad exonuclear, entonces puede cortar esas zonas para poder corregir. Entonces, digamos que corrigen sus propios errores. Lo que ellas sintetizan, de pronto dicen, no, este nucleótido está acá mal, entonces tienen actividad de reparación de sí mismas. Bueno, pues acá en esta imagen simplemente podemos observar que tenemos la enzima DNA polimerasa. Acá está el centro activo, que los centros activos en todas son diferentes. Centro activo de la polimerasa de 5 a 3, centro activo de la exonucleasa 3', es decir, corta en 3', y este caso, que es de la Escherichia coli, corta en 5' también. Acá podemos encontrar una tabla entre procariotas y eucariotas y las características más relevantes, tanto de la DNA polimerasa 1, 2 y 3, como la de alfa, beta, gamma y demás. Entonces, está ahí las actividades enzimáticas que tiene cada una de ellas. En cuanto a la DNA polimerasa eucariótica, actividades polimerasa y exonucleasa, entonces por eso les dije que ya eran más de 5 enzimas. Entonces está alfa, beta, gamma y demás, y cada una tiene una característica correspondiente. La primasa produce el cebador para iniciar la replicación. La DNA polimerasa alfa, por su actividad primasa, forma un RNA cebador, y por su actividad polimerasa elonga el cebador. Primero coloca el cebador, luego lo elonga. Esta de acá, estas dos últimas, entonces son responsables de la mayor parte de la elongación. La beta no interviene en la replicación, pero repara errores en el ADN, y esta sintetiza DNA mitocondrial. En cuanto a la actividad exonuclear, entonces las tres últimas que encontramos a este lado de acá, entonces se encargan de la elongación por su actividad 3 exonucleasa, reparando errores. En cuanto a la velocidad de replicación, entonces debemos tener en cuenta que por el tamaño del genoma celular, para que la replicación sea completa, el proceso de síntesis debe ser muy rápido. En procariotas, 1000 nucleótidos por minuto. En eucariotas no se sabe, pero ya se sabe que es un gran genoma, no pensaría que sería muy demorado, pero como los eucariotas tienen varios orígenes de replicación, no como los procariotas que solamente tiene uno, los eucariotas tienen varios, entonces pues puede que se demore muchísimo menos. Entonces, lo único que necesitamos entonces acá saber es que hay un concepto que se llama procesividad. Es el número de nucleótidos incorporados en una hebra antes de que la enzima se repare el molde. Ese es un concepto importante. Acá lo único que podemos ver es que una molécula abraza y rodea el DNA, evitando que la enzima se separe.
Entonces acá tenemos la DNA polimerasa, vistas axiales. Acá tenemos algunas proteínas que tienen, esto es para el caso de procariotas, esto es para el caso de eucariotas. Acá son dos enzimas, acá son unas proteínas y lo que hacen es recubrir el ADN para que no se separe. Sale. Etapas del proceso de replicación. Entonces, primero tenemos la iniciación, y la iniciación en procariotas tiene lugar en la membrana celular, y en eucariotas tiene lugar en la fase S del ciclo celular en matriz nuclear. Tiene 5 pasos. El primero es DNA progenitor de doble hebra, que es el que encontramos acá. El segundo, se unen proteínas de inicio a la secuencia de origen y facilitan la separación de las hebras. El tercero es dos moléculas de helicasa se inducen la separación de las hebras, iniciando en el origen y luego avanzando en sentidos opuestos, dejando horquillas. En la cuarta, proteínas de unión a hebra sencilla mantienen las hebras separadas para que no se vuelvan a unir. Y en la quinta, dos moléculas de DNA polimerasa alfa primasa comienzan la síntesis de RNA cebador para la hebra conductora de cada horquilla. En cuanto a los orígenes, entonces comienzan con secuencias características, buscan una zona característica del ADN. En procariotas ya dije que era A, y C. En eucariotas, en cualquier parte del cromosoma con secuencias características. Se realiza en la unidad funcional del genoma llamada replicón, que significa región de DNA que puede ser replicada a partir de un mismo origen. El replicón tiene un origen de replicación y lo hace con dos horquillas. En procariotas todo el cromosoma es un solo replicón. En eucariotas numerosos replicones que se replican en forma simultánea en mecanismos complejos. ¿Por qué numerosos replicones? Porque hay varios orígenes desde donde se puede replicar. En cuanto a la conexión entre iniciación y elongación de las proteínas necesarias, entonces tenemos helicasas, proteínas de unión a hebra sencilla, primasas, y tenemos las topoisomerasas. Entonces debemos tener en cuenta que esas proteínas necesarias para la iniciación y elongación entonces son un complejo, es un complejo de iniciación. Se desenrolla la doble hélice por delante de la polimerasa, encabezando la horquilla de replicación. Entonces digamos que acá tenemos la topoisomerasa en este caso. Es un complejo de enzimas bastante grande. A medida que se sintetiza las nuevas hebras, se recupera el enrollamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa la enzima y me corta los enlaces que tengo acá. Entonces, chuchum, sale por arriba, sale por debajo, y ya se supone que cuando pasa esta y se replica, entonces cuando ya se ha terminado la replicación, esto se tiene que volver a unir a esto. El problema es que cada hebra se subenrolla, se vuelve a subenrollar ella misma. Entonces eso es un problema que se tiene, y ya miramos ahorita qué se hace para eso. Estas enzimas, de todas las enzimas del complejo, las que están acá, las helicasas, bueno, bla 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 bla, más las DNA polimerasas, entonces es lo que se llama replisoma. A eso se le llama replisoma, la unión entre las enzimas, estas de acá que están escritas acá, y la DNA polimerasa. La primera, que son las helicasas, son proteínas multiméricas, que quiere decir que están formadas por varias subunidades proteicas. Normalmente son hexámeros y se unen al DNA del origen separando las dos hebras. Requiere hidrólisis de ATP. Entonces, simplemente las helicasas lo que hacen es abrir la cadena ya. Entonces se crean dos horquillas, que son las que están acá arriba, y no sé qué le pasa al mouse, acá arriba y acá abajo. Se crean dos horquillas y avanzan en sentidos opuestos. Entonces la horquilla es esto rosado que está acá, esto es la hebra. Entonces imagínense una horquilla acá igualita al otro lado, una avanza hacia el lado izquierdo, otra avanza hacia el lado derecho, y van abriendo por las dos partes. Lo siguiente que tenemos es las proteínas a unión de cadena de la hebra sencilla. Entonces lo que hacen ellas es evitar que esas hebras se reparen, pues como son puentes de hidrógeno fácilmente se pueden reparar. En procariotas las proteínas son SSB, en eucariotas proteínas de replicación del RPA. En cuanto a las primasas, simplemente ayudan a la síntesis de cebador. Y en cuanto a las topoisomerasas, entonces hay de dos tipos: topoisomerasa tipo 1, que lo que hacen es cortar transitoriamente la hebra de ADN, cortan un enlace fosfodiéster, y las topoisomerasas tipo 2, que cortan transitoriamente dos hebras de DNA.
Lo que hacen ellas es evitar el superenrollamiento causado por la licasa. Yo les dije que una hebra se puede superenrollar.